Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos con un vídeo rápido. Siempre digo un vídeo rápido y al final se acaba siendo un poquito largo. Pero como son de estas preguntas que se hace la gente, otra de las preguntas que se hace la gente es si las raíces del aguacate son invasivas. Ahora vamos a ver, porque la pregunta solo es así. ¿Las raíces del aguacate son invasivas? En plan, como una pregunta. Entonces aquí tenemos que ver si son invasivas, de poner a las plantas muy juntas, que entren en competencia. Si son invasivas, si sembramos otro cultivo al lado. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto y voy a dar yo mi opinión, perdón. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana, del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Dar las gracias a la gente que comenta. Y sobre todo la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal. Animo a la gente que comparta los vídeos, que eso me anima a mí a seguir haciendo los vídeos, ver que llegan más visitas y todas estas cosas. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas, por si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, me contacta por ahí vía WhatsApp. No es de manera gratuita, pero por un precio económico. Cualquier cosa, me podéis hablar por ahí. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le falta nitrógeno, fósforo, boro, zinc, hierro. Todos los elementos los vemos ahí. A veces las hojas se le quedan más pequeñas al aguacate, se le queman las puntas, los frutos salen deformados, los frutos se quedan pequeños. Todo eso son deficiencias nutricionales. Si nosotros aprendemos a identificarlas, pues al ojo, pues mejor, podemos actuar más rápido y corregir esa carencia o esa deficiencia. Vamos con el vídeo. Las raíces del aguacate son invasivas. Para mi manera de ver, no son invasivas. No son invasivas. Nosotros, para que quede esto claro, la raíz del aguacate aproximadamente va a tener de distancia lo que tiene según la dimensión del árbol. O sea, obviamente, cuanto más grande es el árbol, pues más raíces va a tener. Pero para que tengamos una idea, van a llegar hasta donde lleguen las ramas, ¿vale? Hasta donde lleguen las ramas de nuestro aguacate, donde lleguen las ramas, ahí por ejemplo estamos viendo diferentes plantas de aguacate. Entre estas plantas de aguacate, que todavía hay bastante espacio, ¿podríamos nosotros sembrar otro cultivo? Sí, podríamos sembrarlo. Lo que yo recomiendo, esto ya lo vimos en otro vídeo que hice hace algunas semanas o el mes pasado. ¿Qué recomiendo yo más? Sembrar entre los árboles de aguacate que todavía están en desarrollo, que todavía no llegan esas raíces. Acordémonos, las raíces llegan hasta donde llegan, aproximadamente hasta donde lleguen las ramas de ese árbol, hasta donde llegue la copa. Ahí estamos viendo diferentes imágenes. Pues tracemos una línea imaginaria hacia el cielo, por las ramas, y hasta ahí van a llegar las raíces del aguacate, aproximadamente, ¿vale? Entonces, como estábamos viendo en las imágenes anteriores, que se veían diferentes árboles de aguacate, y todavía hay espacio entre árboles y árboles, hay espacio, podríamos hacer un cultivo. ¿Qué recomiendo yo? Un cultivo de estación, por ejemplo, papa, que la duración son 3 meses, 4 meses, boniato o batata, que como le dicen en algunos sitios, que también la duración pues hay de diferentes variedades, de 4 meses a 6 meses, hasta incluso más, hasta 7, 8 meses. Pero cultivos así, que no sean, que los podamos, que sean de temporada, por así decirlo, de estación, que no sea un cultivo que no sean otros árboles frutales que nos pudieran entrar en competencia. Más que nada yo me imagino que la pregunta se debe de ir por ahí. ¿Las raíces del aguacate son invasivas? No son invasivas. Lo que tenemos que tener cuidado, si vamos a realizar algún cultivo entre los carriles del aguacate, mi recomendación es que hagamos cultivos así, que no te duren más de un año, porque el aguacate, pues, si tú lo estás cuidando bien y lo estás regando y le estás poniendo todos sus fertilizantes, pues el árbol va a ir creciendo. Entonces, cada vez pues van a ir caminando más las raíces a medida que el árbol se va a ir haciendo más grande. Eso es algo obvio. Después, también, antes de terminar con el vídeo, también decir que
Puede ir la pregunta también, si son invasivas quizás para... Eso ya lo vimos en el vídeo de ayer, de cuánto espacio necesita un árbol de aguacate. Si son invasivas para que tengas una casa, que tengas un ¿cómo se dice esto? Ahora no me viene la palabra, perdón. Una terraza o algo que puedan las raíces romper esa terraza. Yo ya recomendé en el vídeo anterior no sembrar árboles de aguacate muy cerca de algo que tú tengas que tú lo, por ejemplo, o de una casa, una terraza, hasta de un mismo pajero donde puedes ponerlo un mismo cuarto, donde puedas poner los abonos y todo esto, porque el árbol se va a ir haciendo grande y puede ser que las raíces te puedan hacer algún daño. Normalmente no suelen hacer daño tampoco, porque la raíz la raíz principal es la que baja, que es la raíz pivotante. Después tenemos las raíces que van hacia los lados, que son las que mayormente comen nutrientes, o sea, los nutrientes y el agua. Esas raíces son más pequeñas, son raíces finitas, ahí las vemos. Entonces, cuando nosotros escarbamos un poquito la hojarasca del aguacate, vemos todas esas raicillas. Entonces, no son invasivas. Las raíces no son invasivas, porque no es una planta de que va a ir caminando y va a ir la raíz como... no son invasivas. Pero acordémonos de que el aguacate es una planta que es un árbol grande. Ese árbol va a ir creciendo y va a ir creciendo. Más si nosotros no realizamos podas. Por eso va relacionado también con el vídeo anterior. Que el vídeo de ayer era cuánto espacio necesita un árbol de aguacate. Acordémonos, el árbol de aguacate, para la gente que está empezando en esto, o alguna persona que va a sembrar un árbol de aguacate en el jardín. Si tu jardín es muy pequeño, no siembres un árbol de aguacate, porque yo no te lo recomiendo. Es que claro, habría que ver el espacio que tú tienes. Pero acuérdate, el árbol de aguacate es una planta muy grande, bastante grande. Lo podemos controlar bastante también con las podas. Podemos controlar el árbol de aguacate también con las podas. Pero en el tema de raíces, que es el vídeo a lo que vamos hoy, no es una planta invasiva. Acuérdate de que las raíces van a llegar aproximadamente hasta la distancia que lleguen esas ramas del aguacate. Un árbol de 3 años, pues va a llegar las raíces hasta donde llegue la copa, lo que se llama la copa del árbol, que es donde lleguen las ramas, el diámetro que tiene el árbol. Un árbol de 10 años, las raíces obviamente van a caminar más hacia los lados, porque el árbol ya es un árbol adulto, un árbol bastante grande, de 10 años, si se ha cuidado bien, y más si no se ha podado, pues va a tener mucha más raíz. Entonces eso. Pero podemos hacer cultivos mientras en las calles de nuestro cultivo de aguacate, sí lo podemos hacer porque no son invasivas. Y tener un poco de cuidado, más que con las raíces, también, si lo vamos a sembrar en un patio, en un jardín o cerca de alguna vivienda, tener cuidado también, no tanto con las raíces también, pero sobre todo por eso, porque es un árbol que crece demasiado, y más si nosotros no lo controlamos con podas. Bueno, espero que haya quedado respondida esta pregunta y un saludo.